Bueno, pues lo primero que tenemos que notar es qué sucedieron en las elecciones presidenciales y en las elecciones generales del año pasado, de este año precisamente en el Perú. Es decir, en la primera vuelta electoral se eligen a los 130 legisladores y los dos pues, candidatos presidenciales con mayor votación son los que acuden a una segunda vuelta. No hay segunda vuelta si alguno obtiene más del 50% de los votos. En este caso de estas elecciones de este año, en la primera vuelta, pues el candidato con mayor votación fue el presidente Pedro Castillo, que obtuvo un poco menos de 19% de los votos. Fue seguido por Keiko Fujimori, que obtuvo un poco más de 13% de los votos. Entonces, pues lo que vemos ahí es una atomización del voto. Y lo mismo sucedió en el Congreso. En el Congreso, pues el partido que tiene más legisladores es precisamente Perú Libre, que es el partido que impulsó al presidente Castillo, y que tiene solamente 34 de los 130 legisladores. Hay otro partido que apoya la gestión de Castillo que se llama Todos por el Perú, que tiene 3 legisladores, o 4 me parece, y finalmente está 3 legisladores pues independientes. Ellos los denominan pues sin grupo parlamentario, y esos 3 legisladores también apoyan al gobierno del presidente Castillo. Es decir, en total, el presidente Castillo tiene 42 legisladores. Eso no es el 33% del Congreso. Es decir, la oposición tiene 88 legisladores, entre 8 partidos y otros 3 legisladores independientes. Entonces, pues vemos ahí una atomización del Congreso. El segundo partido que tiene más legisladores es Fuerza Popular con 24. Y entonces, pues hay una atomización de esto. Para la vacancia presidencial, para cumplir con los 2/3 del Congreso, se necesitan 87 votos y la oposición tiene 88, pero claro, hay que reunir toda la oposición y los independientes para que se logre la vacancia del presidente de la República. Y esto pues se da a un manejo político pues ciertamente pues complejo, como es la pluralidad que se muestra en el Congreso, pues se lleva a unos extremos pues muy complejos en el país. Todo se reclama, hay un clima de polarización y en fin. ¿Qué ha sucedido en estos meses? Pues el presidente Castillo tomó posesión el 28 de julio, que es por cierto, el aniversario de la independencia del Perú, y coincidió con el bicentenario de la independencia del Perú, de la consumación de la independencia, el inicio de la administración del presidente Castillo, que no es una persona desconocida, pero sí sorprendió su elección, porque es un profesor rural y el líder sindical de una región de Ayacucho en el magisterio. Y bueno, pues si bien no es una persona desconocida, pues sí fue una sorpresa su elección. Ahora, en la segunda vuelta, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, él solamente le ganó por 40,000 votos a Keiko Fujimori, es decir, por menos del 0.5, o sea, 0.5% de los votos. Es decir, que fueron, como le digo, pues menos de 40,000 votos, y pues sí, uno obtuvo 51.2, digo 50.2 y el otro 48.8. Entonces, pues realmente fue una elección muy cerrada,
Keiko Fujimori incluso se negaba a reconocer el triunfo y muchos de sus seguidores hablaron de un fraude que ciertamente no existió. La autoridad, el Tribunal Electoral es muy, muy independiente y hace bien su trabajo. En fin, la cuestión es que pues esta situación lo que creo es un gobierno débil, débil en la gobernabilidad, tiene pocos legisladores para poder llevar a cabo y presentar sus propuestas de gobierno. Por supuesto, el Congreso está presidido por gente de la oposición y bueno, pues es el lugar donde se da el mayor debate en contra de las acciones del gobierno. Pero también hay que tener en cuenta que en estos meses, pues han sucedido muchas cosas con el gobierno. Quizás la falta de experiencia del mandatario y de su grupo en el poder, pues han llevado a cabo una situación muy compleja. En primer lugar, hay que decir que solamente tiene un vicepresidente, porque el que fue candidato a la segunda vicepresidencia, pues tiene un proceso judicial que lo impedía a ser candidato. Y esto fue precisamente por crímenes del pasado, porque se les vincula a esta gente con Sendero Luminoso, pues que cometió actos pues terribles, ¿no? En el pasado, y en Perú hay una memoria muy severa, pues de una memoria muy clara de los actos tan severos y tan terribles que llevaron a cabo la gente de Sendero Luminoso. Entonces, pues esta situación fue también un poco, o sea, fue un comienzo difícil, ¿no? Por otro lado, la gente del partido Perú Libre, pues estaba vinculada pues a una extrema izquierda. Se hablaba de gente dentro del partido, por supuesto no es un partido homogéneo, sino es un partido que tiene diferentes tipos de izquierda, diferentes miembros pues que ven unos con una visión más extrema y otros con una visión un poco más hacia el centro. Pues este movimiento tuvo en primer lugar, pues un presidente del Consejo de Ministros, un señor de apellido Bellido, que era muy conocido por su radicalismo de izquierda. También estaba vinculado, o había acusaciones sobre él, de que estaba vinculado con el brazo político de Sendero Luminoso en su momento, que se llamó el Movadep, y que fue un movimiento prescrito en su momento. Entonces, lo que sucedió es que pues hubo constantes enfrentamientos entre el Congreso y entre el empresariado con el gobierno, con el presidente del Consejo de Ministros, y luego de algunos escándalos, precisamente donde tenía que ver, digamos, un proyecto de nacionalización de la concesión del gas de Camisea, pues ahí hubo todo un enfrentamiento muy, muy fuerte, y el presidente Castillo lo que hizo fue pues nombrar a un nuevo presidente o a una nueva presidenta del Consejo de Ministros, una persona, una luchadora de derechos humanos, ciertamente de izquierda, pero mucho más enfocada hacia el centro, la señora Mirta Vázquez, que además ya había sido presidenta del Congreso. Y ella pues encabeza actualmente la presidencia del Consejo de Ministros. En el transcurso, en estos 5 meses de gobierno, pues ha habido la remoción de 10 ministros del gabinete, de los 19 que tiene. Entonces, pues la verdad es que la situación no ha sido sencilla. Ha habido mucha inexperiencia por parte del presidente, muchas dudas,
Y lo que sí se advierte es que el ala más extrema de su partido, pues ha salido del poder. Y ha habido amenazas dentro de ese grupo, pues de que hay una derechización del presidente Castillo y que pues eso podría llevarlo a una, pues llevar a que algunos de los miembros de su partido, de los 34 legisladores, pudieran pues formar parte de una oposición de extrema izquierda, ¿no? Así es que el asunto pues es complejo para el presidente y ciertamente pues difícil que haya una gobernabilidad pues sencilla, ¿no? Creo que todo mundo tiene que tomar las cosas con calma y bueno, pues encontrar una solución para que el país pueda seguir funcionando. Bueno, el tema de la polarización, pues como usted lo dice, es una cosa que estamos viendo en muchos países, incluido el nuestro, por supuesto. Y bueno, pues ahí están los ejemplos del propio Brasil, de Argentina, ahora Chile, Perú, Colombia también, que tiene otro proceso electoral ahí complejo. En El Salvador es impresionante. En fin, también leí algunas cosas en Guatemala y en Nicaragua, pues no se diga, ¿no? Así es que, pues si le seguimos, en los propios Estados Unidos hay también alguna polarización. Así es que, pues es un fenómeno de nuestra época, de esta época, y Perú pues no está exento de. ¿Cuál es el futuro de la situación en Perú? Pues yo no tengo la bola de cristal, pero sí le puedo decir que va a ser complejo. Eso sí me queda muy claro. El presidente va a enfrentar en el futuro, pues, situaciones muy, muy complejas y pues tendrá que tener el suficiente talento para poderlas solventar. También tendrá que haber alguna pues, cooperación de los partidos de oposición. Allá, pues la mayoría en el Congreso, aunque no la mayoría calificada, que es los 2/3, pues son partidos que tienden más bien hacia la derecha. Entonces, pues tendrán que tener una negociación entre el presidente y los partidos de oposición, pues para poder ya sacar un programa que pueda ser adecuado para todos. Me parece que también el tema de la pandemia pues ha exacerbado un poco la situación porque pues Perú, que perdió el 11% de su Producto Interno Bruto, tuvo una caída así, pues no va a tener la recuperación que todos esperan para pues, poder regresar a una situación, digamos, prepandemia, ¿no? Una situación económica prepandemia. Sin embargo, creo que ahí habrá que haber tendrán que tener una negociación pues para ayudar y apoyar a la gente que no ha podido regresar a sus trabajos, que no ha podido obtener pues, los ingresos que tenían y evitar pues que la pobreza crezca en el país, porque eso es uno de los detonantes pues de la polarización y de la violencia, ¿no? Perú lamentablemente también vive una situación de violencia pues que cada vez se hace más evidente. Entonces, me parece a mí pues que el asunto va a ser muy, muy complejo. Hay algunas noticias buenas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la vacunación han avanzado bien, eso es una de las cosas que se habla bien del gobierno, porque pues
cuando empezó el gobierno, solamente el 15% de la población había sido vacunada y ahora se habla más de un 60% al menos con una dosis, ¿no? Entonces, sí hay un avance en estos meses y bueno, pues eso es otra cuestión. También hay un apoyo económico a la gente que ha perdido el trabajo, me parece que de unos $85 mensuales y eso, pues de alguna manera atenúa la situación tan grave que hay mucha gente. Es decir, pero no es una pensión o no es un apoyo universal, es solamente aquellos que están en una situación pues, más difícil que otros, ¿no? No es como acá en México, que pues el que tiene 65 años o que tiene, o los jóvenes, en fin, es un poco una visión un poco diferente. Así es. Entonces, pues sí, en conclusión es complejo. Sí podemos ver más intentos de vacancia al presidente y a lo mejor alguno podría ser. Y entonces asumirá pues el vicepresidente. Yo no tengo referencia sobre él, pero la verdad es que habrá que esperar a ver cuál es la situación en el país. Eh, es complejo, es un sistema político complejo y esta parte de la autorización del Consejo de Ministros y de todo este tipo de cosas, pues lo hacen aún más difícil, pero bueno, pues es el sistema político que los peruanos han decidido tener y bueno, pues eso hay que respetárselo.